Muchas veces cuando un paciente llegaba con diabetes, un niño, siempre sospechábamos que era una diabetes tipo 1, que era la que con mayor frecuencia se presenta en general en el niño, y no se pensaba que la diabetes tipo 2 fuera muy común o fuera frecuente. Sin embargo, durante las últimas 2 décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 en el niño se ha incrementado en forma muy importante, y esto va relacionado a que la adolescencia y en la etapa también de la infancia, puber y prepuber, la presencia de obesidad se ha hecho más frecuente. Esta diabetes tipo 2 se presenta con mayor frecuencia en algunos grupos étnicos o poblaciones especiales, como los afroamericanos, los nativos americanos y sobre todo en los hispanos residentes en toda Latinoamérica y en México en forma más representativa que en quizá algunos otros estados o en algunos otros, países latinoamericanos. Actualmente no hay una prevalencia tan importante como para considerarlo en nuestro medio, sí, un problema de salud. Sin embargo, como vemos que va aumentando esta prevalencia, se va a constituir en un serio problema de salud pública. La diabetes tipo 2 en el adulto, con una prevalencia de hasta el 14% en población adulta, ya se considera un grave problema de salud pública. En nuestros niños estamos empezando a observar estos casos de diabetes tipo 2, pero se supone que conforme más tiempo aumenta, la prevalencia de esta diabetes se va incrementando y por lo tanto a corto plazo sí va a ser un problema de salud pública. Y lo más importante aquí es que como ataca población pediátrica, el efecto grave o deleterio de esta enfermedad se va a observar cuando los niños desarrollen las complicaciones propias de la enfermedad y va a ser cuando estos niños se encuentren en plena vida productiva. En general, la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, se ha incrementado a nivel mundial, pero antes, la mayoría de las veces que diagnosticábamos un niño con diabetes era diabetes tipo 1 y el 3% solamente correspondía a diabéticos tipo 2. A la fecha, cuando diagnosticamos un niño en el 45% de los casos, se trata de una diabetes tipo 2 y eso es apenas en las últimas 2 décadas. Los otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, que tradicionalmente vemos en niños, también se ha incrementado y sobre todo en la población pediátrica de niños menores de 6 años. Esto también habla de que las complicaciones se van a ver más tempranamente y nuestros niños se van a ver más afectados. ¿Por qué vemos actualmente? ¿Por qué desde hace 2 décadas para acá observamos más diabetes tipo 2? Básicamente es por esto, el incremento de la obesidad en pediatría. No solamente la obesidad en el adolescente, en el puber, en el prepuber, incluso en el preescolar. De la obesidad a la diabetes, ¿sí? Este es un paso que actualmente estamos observando, este paso que antes era demasiado largo. Los niños con antecedentes familiares con predisposición a diabetes desarrollaban generalmente en la vida adulta esta diabetes. Ahora que empiezan con obesidad desde etapas muy tempranas, estamos observando inicios de diabetes tan pronto como a los 7 a 9 años de edad. Esta transparencia, que es la original de ENSANUD 2012, en la cual podemos observar la prevalencia tan importante de obesidad en nuestra población pediátrica. Aquí nos está hablando del grupo de 5 a 11 años, que era un grupo que era el menos afectado en cuanto a obesidad. Aquí vemos la nacional, tanto sobrepeso como obesidad, ¿sí? Y esto es más del 30% de nuestros niños de 5 a 11 años tienen obesidad o sobrepeso. Y en el grupo de los 12 a los 19 años, que son los adolescentes, vemos que la prevalencia nacional de sobrepeso es del 21.6 y de obesidad 13.6, lo que sumándonos hacen que se esté incrementando, sobre todo la de obesidad, la prevalencia de obesidad,
en nuestros adolescentes. También más del 30% de nuestros adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es el problema en realidad de la obesidad en etapas tempranas de la vida? Pues precisamente que si no se combate, nuestros niños van a ser adultos obesos, con todas las complicaciones y comorbilidades, y la principal de ellas, dada la prevalencia a nivel nacional, con diabetes. Esta enfermedad tan grave, crónica, es un problema de salud, la obesidad infantil a nivel mundial, y lo más preocupante es que disminuye tanto la calidad como la esperanza de vida. Sabemos que la obesidad ocasiona principalmente hiperinsulinismo en nuestros adolescentes. Esto hace que nuestras células beta pancreáticas se desgasten tratando de producir más insulina. Existe resistencia a la insulina, a lo cual nuestro páncreas responde produciendo cada vez mayores niveles, más elevados niveles de insulina, hasta que llega un punto en el cual esta secreción de insulina ya no puede ser mayor. Esto es el daño a la célula beta y consecuentemente se produce incremento de glucosa y esto es una diabetes. Hay otras alteraciones de la obesidad que son muy graves y quizá de las más importantes en nuestros adolescentes es la depresión reactiva crónica y el aislamiento social. En las niñas se menciona que también puede tener otros problemas como el síndrome de ovario poliquísticos, que está sumamente relacionado a resistencia a la insulina, y estas niñas, si no se les da ningún tratamiento, evolucionan, si hay antecedentes familiares, a diabetes tipo 2. Entonces tenemos por un lado la obesidad, luego la resistencia a la insulina y un niño ya con daño metabólico que va a progresar y va a seguir caminando hacia complicaciones crónicas y agudas y dentro de las complicaciones crónicas a la diabetes. Esta es la resistencia a la insulina. Obviamente para esto, para que se exprese esta resistencia, hay una base genética, hay obesidad central, debe haber sedentarismo, inactividad. La edad es muy importante, entre más cerca de la pubertad, que se considera un estado de resistencia a la insulina fisiológico. Entonces, mientras más cerca de la pubertad estamos, mayor predisposición, mayor chance de tener resistencia a la insulina. El uso de algunos medicamentos también nos llevan a presentarla y algunos síndromes raros se asocian a esta resistencia a la insulina. Este problema de la resistencia nos da diferentes alteraciones, dentro de ellas y principalmente en nuestros niños con carga familiar tan importante, diabetes mellitus tipo 2. Estas son otras de las alteraciones que se observan en resistencia a la insulina y que muchas de ellas, ¿sí?, son parte de lo que denominamos síndrome metabólico, que tiene como base una resistencia a la insulina. Es difícil que nuestros niños obesos tengamos estudios de laboratorio o estemos checando si tienen la cifra elevada de insulina, la cifra de glucosa, sacando relación insulina-glucosa, índice de resistencia a la insulina, determinación de perfil de lípidos, de ácido úrico, de microalbuminuria o presencia de proteínas en orina. Pero lo que sí es muy fácil y que nos debe hacer sospechar que nuestro niño con sobrepeso o obesidad está evolucionando a resistencia a la insulina y puede continuar a diabetes es esto. La acantosis nigricans es un marcador que nosotros podemos observar en todos nuestros pacientes y minuciosamente exploramos los pliegues, cuello, axilas. Se puede presentar en muchos lugares, miren, por ejemplo, aquí en surco inframamario, ¿sí?, incluso hasta en el tórax. Bueno, hay pacientes que tienen hasta en la frente acantosis nigricans. Si somos acuciosos y en un niño con sobrepeso, obesidad, detectamos esta acantosis nigricans, la mayoría de las veces vamos a estar frente a un niño con resistencia a la insulina que pudiera llegar a presentar diabetes tipo 2. Incluso muchas veces cuando este es el cuadro clínico, hacemos estudio de glucosa y algunos pacientes ya se diagnostican con intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2.
Esta se presenta en el 41% de todos los niños con obesidad que tienen un índice de masa corporal por arriba de 95. Y en el 76% de los niños cuyo índice de masa corporal está en 95, pero aparte tienen familiares diabéticos, sobre todo cuando el padre o la madre son diabéticos. Y miren, en el caso de niños con diabetes tipo 2, al diagnóstico, el 86% tienen resistencia a la insulina expresada por acantosis nigricans. Esto quiere decir que si nosotros revisáramos a todos nuestros niños si tienen o no acantosis nigricans, haríamos tempranamente diagnóstico de diabetes tipo 2. En este estudio, que evalúa la resistencia a la insulina en adolescentes obesos con y sin antecedentes de diabetes en uno o ambos padres, miren cómo se encontró básicamente un valor significativo. El 94% de los niños obesos con antecedente de uno o ambos padres tenían resistencia a la insulina y acantosis nigricans, y contra el 59% de por sí de los niños obesos, pero que no tenían antecedente de diabetes en uno o ambos padres. Con esto podemos concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia en que se presenta la resistencia a la insulina en los adolescentes con uno o ambos padres con diabetes tipo 2, comparado con los niños que tienen sobrepeso y no hay antecedente en los padres de diabetes. Esta es la historia natural de la diabetes y complicaciones cardiovasculares en el niño que inicia con antecedentes familiares de diabetes y que cursa con obesidad, después resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Nos va a llevar irremediablemente hacia diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular si no se hace una intervención temprana, se da un tratamiento y se trata de disminuir esa obesidad y resistencia a la insulina. En esta gráfica podemos observar la historia natural de la diabetes tipo 2. Cabe decir que es igual en el adulto que en el niño, con la diferencia de que en el niño evoluciona mucho más rápidamente que en el adulto. Esto probablemente porque es un individuo en crecimiento, y si nosotros observamos que en un adulto de que tiene intolerancia a la glucosa o alteración de la glucosa de ayuno, que son los estadios que ahora consideramos con el diagnóstico de prediabetes, a que desarrollan diabetes pasa 1 o 2 años, en el niño pueden ser meses los que pasen para el desarrollo de una diabetes. O sea, van muchísimo más rápido al desarrollo de esta complicación de la obesidad y la resistencia a la insulina. Fíjense cómo en la mayoría de los niños, al igual que en los adultos, cuando diagnosticamos diabetes por una glucosa de ayuno, la glucosa postprandial ya tiene tiempo que esté elevándose. Quiere decir que nuestros niños ya tenían un tiempo de evolución con resistencia a la insulina y que la primera alteración que tienen no es el incremento de la glucosa de ayuno, sino la postprandial. Por lo tanto, un método de pesquisa todavía más adecuado en aquellas poblaciones de riesgo para diabetes tipo 2 no es el determinar una glucosa de ayuno, sino una glucosa de ayuno y postprandial de 2 horas. Así vamos a diagnosticar más niños o más tempranamente con diabetes. Fíjense cómo desde el inicio, antes de que se diagnostique la diabetes, ya tenemos resistencia a la insulina. Cuando la diagnosticamos, la célula beta está funcionando en forma exagerada, en más del 200%, produciendo grandes cantidades para vencer esta resistencia a la insulina, pero la célula beta se agota, se cansa, empieza a producir menos cantidad y al caer los niveles de insulina se elevan los de glucosa, demostrando o yendo hacia una franca diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, sí es un problema de salud pública a nivel mundial. Los niños van a desarrollar complicaciones crónicas, como también las hiperlipidemias, como alteraciones cardiovasculares,
como metabólicas, hiperuricemia, etcétera, y van a ver limitada la productividad con disminución de calidad y esperanza de vida. Imagínense un niño que tiene diabetes tipo 2, que inicia a los 12 a 14 años, que es cuando se está observando el pico de presentación de diabetes tipo 2, que a los 10 años de evolución, con 22 años de edad, ya tiene todas las complicaciones propias que nosotros vemos en un paciente con diabetes tipo 2. Y esto es cierto porque tenemos pacientes de 14, 15, 16 años con cataratas, con retinopatía diabética e incluso con neuropatía y pie diabético. Hace unos años correspondía solo al 2% a 4% de todos los casos nuevos, se elevó al 16% y actualmente les mencionaba 40-50% de todos los niños diagnosticados con diabetes tienen diabetes tipo 2. En Japón esto es tan alto que el 80% de sus niños con diabetes son diabetes tipo 2, en Taiwán se reporta del 52%. La incidencia, tomando en cuenta 100,000 habitantes por año, en nativoamericanos es el 49.4, que constituye el famoso grupo de los indios Pimas en los Estados Unidos de Norteamérica y muy al norte de nuestro país. Los afroamericanos el 19.4, hispánicos 17. Ese grupo, ¿sí?, es un grupo, y somos nosotros, que tiene una incidencia muy elevada de diabetes tipo 2, y los blancos no hispánicos 5.6, que estamos hablando de los blancos que residen en Estados Unidos, y en Europa esto es mucho menor, menos de 2. La fisiopatología es una etiología heterogénea porque hay factores de riesgo sociales, ambientales, de comportamiento, y debe de haber siempre una susceptibilidad genética. Es en la pubertad, por aquello de la resistencia fisiológica a la insulina, donde observamos que se inicia esta enfermedad, y el aumento también de otras hormonas en pubertad, como hormona de crecimiento y hormonas sexuales, se asocian también a resistencia a insulina, lo que lleva a hacer este grupo como el que tiene el mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También los niños y las niñas desarrollan hiperandrogenismo. En las adolescentes mujeres frecuentemente hay ovario poliquístico, tienen resistencia a insulina, tienen 40% de disminución en la sensibilidad a la insulina y liberación de insulina mediada por glucosa, el 50% de disminución en la primera fase de secreción de insulina. El cuadro clínico es muy similar a la diabetes tipo 1. Con esto quiero decirles que muchas veces es muy difícil el saber si el paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Estábamos acostumbrados a ver diabéticos tipo 1 delgados y diabéticos tipo 2 con sobrepeso o obesidad. Sin embargo, dada la prevalencia de obesidad actualmente, se están diagnosticando muchos niños con diabetes tipo 1 que ya son obesos. Por lo tanto, cada vez se hace más difícil el diagnóstico. Los datos clínicos son iguales: dolor abdominal al inicio cuando hay una descompensación, mareo, cefalea, nicturia, poliuria, polifagia, pérdida de apetito, poliuria y trastornos visuales. En pérdida de peso quizás sí hay una diferencia importante que remarcar, que se observa 71% en los diabéticos tipo 1 contra solo el 40% en los diabéticos tipo 2. Este aumento de prevalencia, incidencia de diabetes tipo 2 en los niños que inician manifestaciones en forma aguda con cuadros de cetoacidosis se está dando cada vez con mayor frecuencia. Esto hace que sea más difícil entonces el diagnóstico diferencial, ¿sí?, y hace un reto diagnóstico para replantear criterios de diagnóstico y diferencial entre una y otra. Por lo tanto, la Asociación Americana de Diabetes convocó a un panel de expertos para abordar temas como clasificación, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico oportuno, tratamiento y prevención. Y esto fue desde 2009. Se han hecho algún tipo, digamos, de enmienda, algunas otras datos se han agregado a este consenso, sin embargo, prevalece y nosotros debemos de tomarlo en cuenta si queremos diagnosticar oportunamente y tratar la diabetes tipo 2 en los niños.
Ese comité de expertos clasificó de acuerdo al cuadro inicial el paciente con sobrepeso, cetosis o cetoacidosis y encontró que hasta el 25% de los casos que se hace el diagnóstico nos equivocamos, diagnosticamos como diabetes tipo 1 siendo una diabetes tipo 2. Aquí tenemos algunas diferencias entre tipo 1 y tipo 2 y las más importantes a recalcar en esta tabla es la edad, que la tipo 2 principalmente en la pubertad de adolescencia se presenta, que el inicio es insidioso, que hay antecedentes de diabetes mellitus, esto es de lo más importante, en el 74 hasta el 100% de los casos hay padre o abuelos con diabetes y que la acantosis nigricans que no observamos en la diabetes tipo 1 se presenta hasta en el 90% de los diabéticos tipo 2. El diagnóstico oportuno es importante, será que igual que en los adultos hay muchos pacientes que no están diagnosticados con diabetes tipo 2, se piensa que sí, y que estos pacientes se pueden y se deben detectar en una fase asintomática. ¿En quiénes vamos a descartarlo? En pacientes con sobrepeso, cuyo índice de masa corporal sea mayor del 85, o peso 120% del ideal para la talla, pacientes que tengan factores de riesgo como historia familiar de diabetes tipo 2, pacientes con antecedente de ser pequeño para edad gestacional, sobre todo los que tuvieron una recuperación muy temprana durante el primer año de vida en peso y talla, pacientes que sean de un grupo o raza que tiene mayor predisposición, como nosotros, los hispánicos, pacientes con signos clínicos de resistencia a insulina o alguna condición asociada como hipertensión, dislipidemia, ovario poliquístico y presencia de acantosis nigricans. Pacientes que tengan más de 10 años, pacientes en estos que con factores de riesgo que se inició la pesquisa a los 10 años después, cada 2 años hay que seguir checando si las alteraciones se han presentado ya o no. Se prefiere la determinación de la glucosa de ayuno, pero esto es simplemente por costos. Si nosotros tenemos un niño con muchos factores, lo ideal sería hacerle glucosa ayuno y postprandial. Si queremos incluir grandes poblaciones, hacer pesquisa en grupos grandes, pues lo ideal sería por el costo una glucosa de ayuno. Pero esto es a juicio del médico si se hace uno, otro o los dos estudios. Estas obesidades tan severas, tan importantes con este tipo de acantosis, es lo que se observa actualmente en nuestros niños. Esta es una transparencia que les muestro en nuestra población de cerca de 80 pacientes con diabetes tipo 2 en el Hospital Pareño Poblano, los hallazgos que se observaron, y es igual a los referidos a nivel mundial. El promedio de edad es cerca de los 13 años, 12 en la mujer y 14 en el varón. Antecedentes familiares en el 71% de primer grado, 78% de segundo, índice de masa corporal por arriba del 85 en el 64, retraso intrauterino en el 7, diabetes gestacional en 6 de 28 madres durante el embarazo de estas pacientes y la presencia de acantosis nigricans en estos niños. El tratamiento en la diabetes tipo 2 pues es normalizar la glucosa y sobre todo controlar las patologías asociadas. El control de la glucosa nosotros podemos determinarlo en base a la cifra de hemoglobina glucosilada A1C y lo básico es disminuir el riesgo tanto de complicaciones agudas como crónicas, que son las que nos van a llevar o van a llevar a nuestros niños a la muerte. Cambios al estilo de vida es lo más importante, tanto en la diabetes en el niño como en el adulto. Y en cuanto a terapia farmacológica, desgraciadamente aquí todavía no hay los estudios suficientes para que soporten todos los fármacos que utilizamos en los adultos. Aquí solamente está autorizado el utilizar insulina o metformina. No hay otro fármaco que podamos utilizar en diabetes. Se han hecho estudios con otro tipo de fármacos, sin embargo no han sido aceptados por la FDA, por la EMA, no han sido aceptados para el uso en niños.
Hay que detectar tempranamente todas las complicaciones y dar tratamiento. Un niño diabético con hipertensión, con hiperlipidemia, con hiperuricemia, requiere el tratamiento específico al igual que un adulto. La prevención es el punto clave, es en lo que nosotros podemos trabajar en nuestros consultorios. Día a día, en nuestra consulta, debemos identificar a esos niños de alto riesgo, tratar de modificar estilo de vida en ellos, llevar un control de peso, incrementar o hacer que ellos incrementen su actividad física y llevar a cabo un plan individualizado de actividad física, alimentación, y en determinado momento, si el paciente de alto riesgo tiene resistencia a insulina, iniciar con medicamentos del tipo de metformina que disminuye resistencia a insulina. Debe realizar el niño diario actividad física y los programas no deben ser solo en la familia, sino a nivel escolar y de la comunidad. Promover una alimentación saludable y actividad física. Debemos combatir esto, que es el sedentarismo a todos niveles. Actualmente se acaba de realizar hace 2 meses un consenso sobre obesidad infantil en México, todavía no está publicado. Este es el consenso anterior, está en las recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Endocrinología, en la revista del Instituto Nacional de Pediatría. Ustedes pueden revisarlo en acta pediátrica. Pero se necesita acción a todos niveles, no solo a nivel de la familia, de la escuela, de la comunidad, sino esto es a nivel de Estado, a nivel de país, a nivel internacional. Políticas de acción en contra de obesidad infantil para tratar de evitar que nuestros niños obesos con antecedentes familiares fuertes lleguen a presentar diabetes tipo 2. La obesidad, que es la que nos lleva básicamente a la diabetes tipo 2, es un problema con responsabilidad compartida. Como conclusión, dada la prevalencia a nivel nacional de diabetes tipo 2, que se estima hasta el 14% de nuestra población de adultos, nuestros niños tienen mayor frecuencia que otras poblaciones de contar con antecedentes familiares de diabetes. La prevalencia de obesidad, resistencia a insulina y prediabetes, que quiere decir intolerancia a la glucosa de ayuno y alteración de la glucosa postprandial, son mayores en nuestros adolescentes mexicanos que en otras poblaciones. La diabetes tipo 2 a nivel mundial, pero más que nada en nuestra población, se ha incrementado en forma alarmante. Esta diabetes tipo 2 genera alteraciones tanto metabólicas como comorbilidades que van a tener un impacto negativo a corto, mediano y largo plazo. Estas complicaciones se presentan con menor tiempo de evolución que en el adulto, como yo les mencionaba, y esto disminuye la calidad y la esperanza de vida de nuestros niños. Es imperativo que todo niño con riesgo, ni siquiera con la enfermedad, con riesgo de diabetes tipo 2, sea detectado en nuestra consulta diaria y se tomen las medidas pertinentes para prevención de la enfermedad, o en su caso diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Muchas gracias.